Cómo tener relaciones sanas en el ministerio, parte 2. Vimos la semana pasada que en cualquier área de nuestra vida necesitamos tener buenas relaciones con los demás. Esto nos va a permitir realizar nuestras actividades de forma confortable. Vimos que la familia, el trabajo, la vida en la iglesia y el ministerio necesitan de estas relaciones sanas que puedan impulsar el desarrollo en conjunto. La base entonces de las buenas relaciones comienza en nosotros mismos, en nuestra realidad interior y lo que verdaderamente nos motiva a actuar. Dijimos que examinaríamos 4 áreas que influyen en la construcción de buenas relaciones y comenzamos con la primera, en la historia de David, en 1 Samuel capítulo 18, versos del 6 al 9, viendo la perspectiva de la vida de Saúl. Hablamos de la sutileza del pecado como esta primera área. Hoy vamos a hablar de la segunda, que es las experiencias dolorosas no superadas. Para esto vamos a analizar el contexto del llamado de Saúl. Esto lo veremos en 1 Samuel capítulo 8 versos del 7 al 18, donde se nos narra cómo Israel pidió su primer rey sobre la nación, como los tenían las naciones de la tierra. Fueron entonces al profeta Samuel a hacerle esta petición, lo cual le desagradó. Entonces él oró a Dios y esto fue lo que sucedió. Verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Verso 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Verso 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Verso 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dios les advirtió lo que sucedería, pero ellos desecharon la voz de Dios. Verso 11. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Verso 13. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Verso 17. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. En pocas palabras, Saúl iba a ser un rey inclinado hacia la soberbia y la altivez, centrado solo en sí mismo. Esto para el desarrollo de su propio poderío militar, para finalmente no tomar en cuenta a Dios. En Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia se define como un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo. La altivez se define como la acción evidente ante los demás de creerse superior, en especial en relación con la manera, los modales y las palabras con que aquella se expresa. Cuando una persona en el ministerio se llena de soberbia, está poniéndose en posición para ser quebrantado de parte de Dios. La soberbia, como vemos, es un sentimiento de desprecio hacia los demás por creerse superior y que pone una barrera que no es muy evidente a simple vista, ya que trata de disfrazarse para no ser expuesta. Raya en la actitud de la hipocresía, ya que por fuera las personas son unas, pero interiormente sus sentimientos son diferentes hacia los demás. Así que en realidad el quebrantamiento es la manera de Dios para tratar de llamar la atención de la persona, para llevarle al arrepentimiento y a un cambio de sentimientos hacia los demás. Este es un buen gesto de nuestro Dios para evitarle a la persona llegar a una actitud claramente manifiesta de altivez hacia sus hermanos en la fe. Hasta aquí el pecado afecta solo a la persona que alberga ese sentimiento y Dios trata de corregir esto. Es algo que nace en el corazón y si no se erradica, permanece y crece lentamente. El enemigo estimula este sentimiento para que eche raíces, ya que sabe que tarde o temprano va a manifestar su fruto de altivez. Una de las actitudes más frecuentes que se presentan como fruto de la presencia de la soberbia es el aislamiento que un hermano tiene hacia los demás hermanos de la congregación. Los focos de alerta se encienden cuando la persona tiene un trato distante o nulo hacia los demás. Pareciera que su sola función como creyente es estar en la plataforma y después desaparecer. Son personas que se muestran distantes e inalcanzables en
en su trato con la comunidad de creyentes. No manifiestan un interés genuino por acercarse a los demás. Así que viven en un círculo estrecho de amistades y generalmente no son vistos en las reuniones comunitarias de convivencia de la iglesia. Así que Dios, para corregir ese sentimiento, permitirá en algún momento que algunas cosas a nivel personal y ministerial no tengan buenos resultados, a pesar de todos los esfuerzos. Y esta es una buena señal para reconsiderar los caminos. Hay diferentes causas que pueden estimular la aparición del sentimiento de soberbia, el cual creo que todos hemos tenido en algún momento. Pueden hacer como un mecanismo de defensa. Yo me siento superior a ti porque tengo miedo de reconocer el inmenso valor que tienes y que me puede hacer sentir que tú eres mejor que yo. Es preferible no reconocer la gracia que hay en ti y menospreciarte porque eres una amenaza para mí. Todo un engaño del enemigo, ¿cierto? Aunque en realidad a los ojos de Dios somos iguales. Es decir, tengo temor a sentirme menos, porque muchos me han hecho menos. Heridas no superadas porque no han sido sanadas. La realidad es que esto pasa cuando miramos las condiciones favorables de los demás, el talento y los logros como el fruto del logro humano y no de la gracia de Dios. Puede ser un estado de comparación ante los demás que finalmente se resuelve aparentemente con el menosprecio interior hacia mi hermano, ya que si en mi escala de valores internos tú eres inferior a mí, yo no pierdo mi posición de valor superior. Mi valor está sustentado en lo que yo pienso de mí y no en lo que piensa Dios de mí. Como vemos, hay un nulo conocimiento de la palabra o simplemente el corazón se ha alejado de la presencia e instrucción de Dios. Cuando menospreciamos internamente a los demás de forma continua, es quizás porque en algún momento lo fuimos también nosotros y permitimos que esto dañara nuestro corazón. El dolor producido por el rechazo o el fracaso real o imaginario y que no ha sido superado puede ser una fuente para el desarrollo de un sentimiento de soberbia. Esta necesidad de afirmación y sobrevaloración del éxito lleva a las personas a creer que ellos son los que producen los buenos resultados, y no hay nadie que pueda hacerlo como ellos. Es ponerse en el centro del protagonismo, quitando a Dios de su lugar y como la única y verdadera fuente de bien y victoria. Cuando la soberbia ha dado a luz a la altivez, se comienzan a manifestar actitudes muy evidentes que tienen que ver con la rabia o el enfado exagerado ante una contrariedad. Cuando nos enojamos en sobremanera ante cualquier mínima adversidad o pequeño detalle, parecemos niños haciendo un espectáculo. Y así se manifiestan actitudes de intolerancia al fallo, al fracaso o al error personal o el de los demás. Nos podemos convertir en personas muy exigentes con nosotros mismos y aún más con los demás, porque se piensa que el éxito depende de lo bien hecho de los logros personales. Por esta razón puede costar trabajo entender lo que es el regalo de la gracia infinita de Dios y cómo opera ésta escogiendo a las personas a su servicio. La actitud de la altivez suele ser más frecuente en personas con autoridad ministerial o visibilidad pública, aunque nadie está exento de tal mal. En el hogar, los padres de familia pueden caer en estas actitudes y lo lamentable es amoldarse a la altivez, lo cual lleva irremediablemente a vivir una vida doble, donde la característica es la apariencia. En lo externo el trato es cordial, pero en lo privado es todo lo contrario. Cuando hay una resistencia al quebrantamiento que Dios propicia y se persiste en la soberbia, viene ese estado de altivez que prepara el camino para la caída, lo cual al final será evidente a los demás. Pero Dios aún seguirá insistiendo para atraernos a un arrepentimiento porque no desea que nos extraviemos. Cuando la altivez se ha posicionado en la vida de un creyente, está expuesto no solo al abandono del ministerio, sino de su misma vida de fe en Cristo Jesús. Es entonces que vemos como muchos salen de los ministerios para nunca regresar a Cristo, o simplemente vemos a hermanos que tienen solo una posición visual en la iglesia, pero no pueden ser verdaderos instrumentos de Dios porque no han decidido regresar de verdad a los brazos amorosos del Padre. Así que aquellos que tienen una responsabilidad ministerial y están a cargo necesitan mantenerse genuinamente con corazones sencillos y humildes, considerando a los demás y dándoles el lugar que tienen en el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos sanar interiormente de las experiencias dolorosas. La adoración en la presencia de Dios es una fuente de sanación poderosa. Ahí en su presencia muchos de nuestros sentimientos dolorosos son cambiados en sentimientos sanos y equilibrados. Muchas veces no te darás cuenta lo que fue sanado en ti al estar en su presencia, pero te aseguro que experimentarás un cambio en tus sentimientos dolorosos, solo como fruto de tu adoración genuina. Saúl como rey con autoridad abusó de su poder ante la nación. La Biblia no nos narra las experiencias que vivió antes de reinar, pero sí cómo se sentía. Después de la desobediencia de Saúl viene el juicio de Dios y leamos lo siguiente. Primera de Samuel capítulo 15 verso 17. Y Samuel le contestó: aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel.
Saúl depositaba su valor como persona en lo que los demás opinaran de él. Esta inseguridad es fruto del rechazo no resuelto quizás desde su niñez. Tenía que demostrarse a sí mismo y a los demás que al ejercer control estaba manifestando una personalidad interiormente segura, una máscara que en realidad esconde la verdad. David fue muchas veces rechazado antes de llegar a ser rey, pero su valor no estaba apoyado en lo que los demás pensaran de él o lo que él pudiera lograr hacer, sino en la gracia misma de Dios manifestada en su presencia. Y es ahí donde él encontró sanidad para su vida. Verso 18, estamos en 1 Samuel capítulo 15. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Verso 20, y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer lo hice. Acabé con todos los amalecitas y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Verso 21. Los soldados por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Saúl obedeció a medias las instrucciones. ¿Cuál sería la razón? Al asegurar obediencia absoluta y no reconocer que no fue así, está en un estado de negación de los hechos. La negación puede ser debida a varias posibles razones. Veamos algunas. Considerar por encima el propio juicio personal al de Dios. Esto tiene que ver con el orgullo de pensar que lo que creo puede en algún momento sustituir a la palabra de Dios. Su obediencia no fue completa porque pensó que una de las instrucciones de Dios no era mejor que la suya. Esto viene después de meditar bien las cosas y no es el fruto de un impulso inmediato. Cuando existe el rechazo que no ha sido superado, se obedece a medias. El sentimiento de inferioridad se implanta porque la persona, al querer opinar, no se le permite, o se denigra su opinión y no es tomada en cuenta porque constantemente es silenciada. La obediencia a medias es un esfuerzo de querer hacer valer una opinión silenciada. Es un acto de rebeldía a una autoridad mal impuesta. Saúl tenía la presencia de Dios a su alcance. Ahí nuestros sentimientos pueden ser sanados. En realidad depende de nosotros exponernos a su presencia para ser sanados interiormente. Dios desea que tengamos un corazón sano. Así que hubo algún momento donde Saúl prefirió no recibir sanidad y hacer a un lado la voz de Dios porque antepuso sus deseos e intereses a la verdadera necesidad de esa sanidad. Verso 22. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Verso 23. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Saúl le dijo a Samuel, tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que querían. Verso 25, por favor perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Vemos aquí la actitud de Saúl, que tenía miedo delante de los soldados. Él estaba interesado solamente en la aprobación de los soldados y no en lo que Dios quería que él hiciera. El sentimiento de temor puede venir muchas de las veces porque estamos apoyados en nuestros propios recursos, no pensando que es Dios quien nos va a dar la victoria. Así que si Saúl tuvo miedo de los soldados, era porque en realidad no estaba confiando en la palabra de Dios. Se puede notar entonces que estaba muy interesado en lo que los demás pensaran y no en lo que Dios pensara de él. Verso 26, pero Samuel le respondió, Dios ya no quiere que seas rey porque no quisiste hacer lo que te mandó, así que no te voy a acompañar. Luego Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse. Pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Verso 28, entonces Samuel le dijo, así es como Dios te va a arrebatar el reino de Israel para dárselo a un israelita mejor que tú. Verso 29, el Dios que da la victoria a Israel siempre cumple su palabra, no cambia de opinión como hace la gente. Verso 30, Saúl le rogó, reconozco mi pecado, pero por favor trátame como rey delante de los jefes del pueblo y de toda la gente. Ven conmigo y hagamos un culto para adorar a Dios. Este verso 30 nos muestra el corazón de Saúl. Él dice que reconocía su pecado, pero ese pero demuestra que en verdad no había un arrepentimiento. Él está interesado solo en la aceptación de la gente. No importando que la gente actúe mal, él solamente está pensando en ser aceptado. Está buscando la aprobación de la gente y no la aprobación de Dios. Muchas heridas de la vida tienen que ver con este deseo de ser aprobado por los demás y tiene que ver en gran manera con el rechazo. Cuando somos rechazados buscamos la aprobación de los demás. Cuando pensamos que estamos haciendo mal las cosas buscamos la aprobación de los demás. Pero cuando estamos delante de Dios solamente nosotros tenemos que preocuparnos de agradarle a Él y no a los demás.
Él puede sanar nuestros sentimientos de tal manera que nosotros podamos tener las actitudes adecuadas ante una situación. La única manera de ser sanado interiormente es pasando tiempo en su presencia. Así que vemos que la adoración es clave en todo esto. Esta semana acerquémonos a Dios y pidámosle que nos muestre qué sentimientos están estorbando para relacionarnos adecuadamente con los demás. ¿Qué experiencias nos han dejado marcados y aún el día de hoy están influyendo en la manera como tratamos a los demás? ¿Qué es lo que sentimos en relación a nosotros mismos? Busquemos la sanidad en su presencia. Esta es la tarea que vamos a tener durante la semana. Seguir entrando a la presencia de Dios en adoración y vamos a pedirle que Él nos muestre qué son esos sentimientos que están ahí, que nos están estorbando para ser mejores instrumentos. Así que los espero la próxima semana. Dios les bendiga.